refuerce uno de los anuncios que ya hemos escuchado. Se trata de la reunión de hombres del próximo sábado, día 13 de abril, que se celebrará en la iglesia Salem Fuenlabrada. Y hoy es el último día para inscribirse. Animamos a los hombres a que se inscriban. Vamos a tener un tiempo espectacular compartiendo una comida, como hemos escuchado, la paella. Escuchar también una enseñanza muy práctica para nosotros. Y nos reuniremos en grupitos pequeños. Vamos a hacer coinonía, así que os animo a que podáis inscribiros. ¿Sí? Me dicen que en el link de la página no directo, sino en inscripciones. Vale, hay que inscribirse en inscripciones, no en el link de la página directamente. Bueno, pues dicho está, hermanos, y vamos a ir hacia adelante después de este fabuloso tiempo de alabanza y de adoración. Vamos a reanudar nuestro estudio de Romanos capítulo 12, que como sabéis, desde que comenzó el año, estamos estudiando este capítulo, versículo a versículo, y lo estamos memorizando. ¿Sí? ¿Cómo vais con la memorización? ¿Bien? Ahí, ¿no? Algunos versículos más que otros, ¿verdad? Bueno, pues, como digo, hicimos una pausa durante 2 domingos para celebrar la Semana Santa, y quiero también, hermanos, agradecer a todos aquellos que han contribuido para este programa tan hermoso que hemos tenido esta Semana Santa. El viernes tuvimos una noche de flamenco relacionado con la pasión de Cristo. Escuchamos una predicación acerca de los 5 regalos de la cruz y fue algo muy estimulante, muy edificante. La iglesia estaba llena. Gracias a todos los que habéis trabajado con esfuerzo para esta reunión del viernes y también la del domingo. Yo no estuve presente aquí, estuve en Seseña, pero la he visto entre semana y también pude recibir mucha bendición con la alabanza, la adoración, la predicación sobre los 5 regalos de la resurrección ahora. Así que me encanta porque yo soy muy fan de la Semana Santa. Me encanta recrearme, recapacitar en ese gran sacrificio que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. ¿Tú te emocionas al pensar en lo que hizo Jesús en la cruz? En esa Semana Santa, cada uno de los días, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, todo lo que tuvo que pasar Jesús fue un sacrificio supremo, superlativo y requiere de nosotros una respuesta. ¿Estás de acuerdo con eso? Estaba pensando en la película de Salvar al Soldado Ryan. No sé si la habéis visto la película, pero se trata de una excepcional película sobre una patrulla del ejército americano que es enviado al núcleo de la Segunda Guerra Mundial en el desembarco de Normandía para rescatar a un hijo, el 4.º hijo de una mujer que ha perdido ya 3 en la guerra. Y entonces, desde Estados Unidos dicen, no podemos permitir que esta mujer pierda un hijo más, y envían una patrulla de soldados para rescatar al soldado Ryan, para sacarle de allí, de la guerra, y devolverle a su madre. Y la película es maravillosa, a veces cruda en ciertos momentos, pero la patrulla se sacrifica hasta encontrar a este soldado y rescatarle, pero por el camino mueren un montón de soldados, incluso el capitán de ese grupo de soldados. Y antes de dar el último aliento, este capitán le dice a Ryan, oye, tú fíjate lo que hemos tenido que pasar para venir a rescatarte. Fíjate la cantidad de gente que ha muerto y yo mismo no voy a salir de esta. Y le dice una frase que es emocionante. Dice, vive una vida que sea digna del sacrificio que se ha hecho por ti. Y fue algo que le impactó a Ryan y al final de la película él va al cementerio donde estaba enterrado el capitán y ya entrado en años, 70 años, y miraba la cruz y recordaba esa frase, vive una vida que sea digna del sacrificio que se ha hecho por ti. Y le pregunta a su mujer, ¿cómo ha sido mi vida? ¿Ha sido una vida buena? ¿Ha sido una vida digna? ¿Crees que sí? Estaba preocupado por saber si su vida había sido aprovechada ante un sacrificio como ese. Y no sé vosotros, pero yo pienso mucho en esta película y pienso en vivir una vida digna que honre el sacrificio que Jesucristo ha hecho por mí. Quiero vivir una vida que realmente le glorifique, le dignifique, y eso es lo que estamos persiguiendo este año. Queremos ser transformados para vivir la clase de vida que le dé gloria a Él y solo a Él. Y Romanos 12 nos dice cómo hacerlo. Romanos 12 nos dice, oye, por las misericordias de Dios, oye, por lo que Jesús ha hecho por ti, no puedes vivir de cualquier manera.
Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable todos los días. No te conformes a cualquier estilo de vida, transfórmate. Y eso es lo que estamos persiguiendo. ¿Y cómo podemos hacer esto? Hace unas semanas yo compartí acerca de Romanos capítulo 12, versículo 11, si lo podemos ver. No sé si lo recordáis, pero Pablo le dice a los romanos que hay cosas que requieren diligencia para vivir la clase de vida que glorifique y honre el sacrificio que Jesús ha hecho. Hay cosas que necesitamos trabajar con diligencia y no ser perezosos. Si os acordáis, hablamos de las hormigas como un ejemplo a seguir. Y tenemos que ser diligentes y eso significa que tenemos que ser comprometidos, disciplinados, perseverantes para hacer lo que Dios quiere que hagamos sin que nadie esté encima nuestro, sin que haya un capitán, sin que haya un líder, sin que haya una figura que nos impulse a hacer lo correcto. Y hacer lo correcto aunque no nos guste, aunque no tengamos ganas, tenemos que mantener el entusiasmo por hacer lo correcto. Eso es diligencia. ¿Y qué cosas, decíamos, requieren diligencia? ¿Qué cosas requieren diligencia? ¿Qué tenemos que hacer con diligencia como las hormigas? Los versículos del 1 al 10 del capítulo 12 de Romanos nos habla de algunas cosas que yo mencioné y que vienen a continuación del versículo 11 también nos habla de cosas prácticas que podemos hacer con diligencia para vivir la clase de vida que a Dios le agrada. Y hoy quiero hablar del capítulo 12, versículo 12, para ver 3 cosas más que requieren diligencia en nosotros. Y la vamos a memorizar. Romanos 12, 12 dice, gozosos en la esperanza. Eso es algo que requiere diligencia. Si quieres vivir una vida digna, vas a tener que aprender a alegrarte por lo que Dios ha dicho que va a hacer con sus hijos, con los creyentes. Y eso no va a ser fácil. Tenemos que ser hormiguitas para alegrarnos en situaciones que son desfavorables, pero nos alegramos porque Dios ha prometido un futuro prometedor para nosotros. Otra cosa en la que tenemos que ser diligentes, tenemos que ser sufridos en la tribulación. Tenemos que ser muy diligentes para poder soportar, perseverar en medio de la adversidad, del dolor, del sufrimiento. Y en tercer lugar, tenemos que ser constantes en la oración. No solo orar, sino ser constantes en la oración. Y como entenderás, eso requiere diligencia. La diligencia de una hormiga, ¿vale? Y tenemos que trabajar en estas 3 cosas. Y es de lo que quiero hablar hoy. Pero vamos a memorizarlo, ¿os parece? ¿Sí? Vamos a quitarle ya letritas. ¿Gozosos en qué? ¿Sufridos en? ¿Y constantes en? Romanos 12. Yo creo que estáis preparados ya para un nivel superior, ¿verdad? Vamos para allá. Muy bien. Creo que ha quedado bastante bien. Nos ha quedado muy bien la cosa, ¿vale? Así que esas son 3 cosas que tenemos que tener diligencia. La semana que viene hablaremos del capítulo 13 y luego del 14 y luego del 15. Todo eso son cuestiones que requieren diligencia para vivir conforme a la buena, perfecta y agradable voluntad del Señor. Pero quiero que hablemos de estas 3 cuestiones y es el apóstol Pablo el que escribe estas palabras y quiero inspirarme en la vida del apóstol Pablo porque él es un ejemplo de diligencia en estas 3 cuestiones. Y para eso me gustaría que por favor me acompañarais a Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 26. Filipenses 1, del 12 al 26, vamos a analizar la vida del apóstol Pablo para ver cómo él era muy diligente en estas 3 cuestiones. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas formas, o por pretexto o por verdad,
Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, ¿eh? Morir, vivir, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. ¿Os parece? ¿Sí? Padre, una vez más queremos agradecerte el sacrificio supremo que has hecho por nosotros. Gracias a esa sangre derramada en la cruz, somos librados de la ira venidera, somos librados de la condenación eterna y somos facultados para vivir una vida que te honre, que te dignifique, que te glorifique, Señor. Ayúdanos a ser diligentes en esa gracia que tú has derramado sobre nosotros. Queremos ser personas que anden en tu buena, perfecta y agradable voluntad, Señor. Te pido que nos hables en esta mañana, Señor. Háblanos acerca de estas tres cuestiones que tienen que afirmarse en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén, hermanos. Pues, como digo, para mí el apóstol Pablo es un ejemplo de diligencia en estas áreas y en otras tantas. Y este pasaje que hemos leído de Filipenses nos lo desarrolla muy bien, nos lo explica muy bien. Y quiero empezar por el principio, por lo primero que dice en el capítulo 1, versículo 12. Pablo dice: quiero, hermanos, que sepáis las cosas que me han sucedido. No quiero que ignoréis cuál es el escenario que rodea mi vida en la situación actual en la que me encuentro. Déjame que te haga un pequeño repaso, un breve resumen de los miserables últimos 4 años de la vida del apóstol Pablo. Él fue a Jerusalén con la intención de celebrar una fiesta solemne judía. Entró en el templo y los judíos religiosos le acusaron injustamente de hacer algo prohibido en su ley, introducir a un incircunciso en el templo. Y eso creó un alboroto, una ira por parte de los judíos, que tuvieron que venir los guardias romanos del pretorio a proteger a Pablo porque se lo comían literalmente. Buscaban destruirle. Le metieron en una fortaleza que había al lado del templo y le sacaron a la terraza para decir: oye, ¿qué está pasando? Y todo el mundo estaba allí increpando a Pablo, y Pablo dice: ¿puedo hablar? ¿Me puedo defender? Y empezó a expresar el error que se estaba cometiendo con él. No sirvió de nada, la gente se enfureció más al escucharle, le metieron nuevamente al interior de la fortaleza, y los soldados romanos, ¿qué hicieron? Le pegaron, le azotaron como si fuera un malhechor. Hasta el punto que él tuvo que decir: oye, espera, no se me está juzgando, se me está ya condenando. La presunción de inocencia, ¿dónde está? Además, soy ciudadano romano. Y se asustaron todos diciendo: ay, es verdad, a los romanos no se le puede tratar de esta manera. Aún así, le dejaron allí preso, pero le sometieron a una serie de juicios injustos e inadecuados. Le metieron en el Sanedrín, en el concilio judío, para escuchar de qué se le acusaba. Y no funcionó nada de lo que los soldados romanos querían hacer. Y llegó incluso los judíos a desesperarse, que tramaron asesinar al apóstol Pablo. Gracias que el sobrino de Pablo lo escuchó, dio el chivatazo, y lo que hicieron es sacar a Pablo de Jerusalén con un ejército prácticamente, con un ejército mayor que el que destinaron para salvar al soldado Ryan, y le sacaron para llevarle lejos de Jerusalén, para preservar su vida, y le llevaron a Cesarea. En Cesarea se reunió con el gobernador Félix, y Félix pasó totalmente de la causa de Pablo, y le marearon durante 2 años en Cesarea. 2 años. Entre esos 2 años cambiaron 3 veces de gobernador, hasta que se enfadó. Pablo dijo: no puede ser, esto es una pérdida de tiempo, apelo al César. Quiero que mi causa la juzgue el César romano.
Por lo tanto, eso significaría que ahora tendría que ir a Roma para ser juzgado. Y así fue. Salió en barco de Cesarea, y tú conoces la historia, se relatan hechos. El viaje fue una odisea terrible. Al principio todo iba bien, los vientos eran favorables, pero llegó un momento en el que se levantó una tormenta que generó una tempestad que hizo a todos los tripulantes del barco sentir que no iban a sobrevivir, que todos iban a morir. Soportaron esa tormenta, esa gran tempestad, pero el barco quedó bastante afectado y empezó a entrar agua en su interior hasta el punto que pensaron que la única manera de salvarse era tirar todas las pertenencias, toda la mercancía al mar, y aún así, cuando lo hicieron, todavía veían que el agua seguía entrando y ya lo único que les quedó fue tirarse al mar. Algunos ni sabían nadar, pero se aferraron allí a ciertas posesiones y lograron llegar, por la gracia de Dios, a una isla llamada Malta. Una vez allí, ¿qué crees? ¿Que la cosa iba a mejorar? Claro que no. Pablo vio que todos estaban muertos de frío y se fue a buscar leña para encender un fuego y calentarse, con la mala fortuna de que al coger una rama, una serpiente venenosa, quizá la única que había en Malta, le muerde. Hasta el punto que la gente dijo, este hombre tiene una maldición. ¿Qué habrá hecho este hombre para que le esté sucediendo lo que le está sucediendo? O sea, fíjate qué penurias estaba experimentando Pablo, que todo el mundo veía, madre mía, yo con este no me junto porque es un gafe. Atrae a la mala suerte, atrae las calamidades. Pero él cogió, se quitó la serpiente y siguió actuando como si no pasara nada. Y ya por fin les ceden un barco los habitantes de Malta, llega a Roma. En Roma no queda libre, sigue privado de libertad. Sí, es verdad, en una casa, en un domicilio, en arresto domiciliario, pero no podía salir, no podía hacer con su vida lo que quisiera. Estaba siempre 24 horas al día custodiado por soldados romanos. Y así vivió 4 años de su vida sin poder tener la libertad de hacer lo que quisiera. Y también, para más INRI, segunda de Timoteo capítulo 4 nos dice cómo fue esa primera experiencia en Roma de Pablo. Pablo se fue poco a poco quedando sin amigos, sin colaboradores. Algunos de ellos le decepcionaron tanto que se fueron a las iglesias que había fundado el apóstol Pablo y estaban difundiendo falso testimonio sobre él. Estaban cuestionando su autoridad apostólica. Imagínate, añadiendo más aflicción al alma de Pablo. Y claro, Pablo, al ver lo que estaba pasando, envía a sus mejores hombres para intentar enderezar lo que se estaba torciendo en las otras iglesias y termina prácticamente solo en Roma, esperando el juicio del César, que allí la justicia era como la española, hay que esperar, hay que tener paciencia. El César te atendía cuando le cuadraba, ¿no? Y Pablo nos dice que no tenía la seguridad de que ese juicio fuera favorable para su persona. No sé lo que va a pasar. No sé si me van a condenar a muerte o si me van a exculpar. No lo sé. O sea, que esa era la situación de Pablo. Y Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis las cosas que me han sucedido. Todo esto es lo que le está sucediendo a Pablo. Ahora, ¿cómo responde? ¿Cómo reacciona Pablo ante estas circunstancias que te he descrito brevemente? ¿Cómo reacciona ante estas circunstancias alguien que es diligente en lo que requiere diligencia? Bueno, pues mira cómo responde él. Me gozo y aún me gozaré. O sea, es como... O sea, a mí me suena eso, ¿no? Sí, todo eso me ha pasado. Pues mira, me gozo y me gozaré aún. ¿Qué características tenía este hombre? Se goza, se alegra en medio de circunstancias que tumbarían a la mayoría de la gente, ¿no te parece? ¿Se está riendo de nosotros? Porque este hombre está manteniendo una actitud demasiado positiva, para mi gusto, demasiado optimista. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué puedes llegar tú a decir esto pasándote lo que te está pasando, Pablo? Y él lo dice en el versículo 20, tengo esperanza. Tengo la esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, tengo una confianza, estoy totalmente confiado de que como siempre, en esta ocasión también, será magnificado Cristo en mí, en mi cuerpo.
ya sea que viva o ya sea que muera. ¡Wow! ¿Qué reacción está teniendo Pablo? La primera que hemos mencionado en Romanos 12:12. Pablo está siendo gozoso en la esperanza. Se está gozando porque tiene esperanza. ¿Qué es la esperanza? Esperanza tiene que ver con algo que el propio apóstol Pablo mencionó en el capítulo 8 de Romanos. Miradlo aquí en la pantalla también, Romanos 8:24. Nos dice que la salvación está sujeta a la esperanza. Hemos sido salvos en esperanza. Así que los que hemos sido salvados por Cristo, la esperanza tiene que jugar un papel fundamental en nuestra vida. Vale, pero ¿qué es la esperanza? Mira, la esperanza es algo que no se ve. Dice Pablo, si la esperanza se viera, no sería esperanza. Porque esperanza tiene que ver con esperar. Esperar algo bueno en tu horizonte más próximo. Esperanza tiene que ver con esa chispa que surge en el alma que te convence de que aunque las cosas estén muy mal, hay una luz ahí al final del túnel. Hay un futuro prometedor. La esperanza tiene que ver con esa persuasión que llega a nuestro interior de manera inexplicable, que nos hace anticipar las cosas maravillosas que nos esperan en el futuro más próximo. Y eso te trae gozo. Te trae gozo. Dice, si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Esa esperanza es algo que no ves, pero sabes que te espera. Está reservado para ti. Es seguro. ¿Has experimentado este tipo de esperanza? ¿Has experimentado la seguridad de que hay algo que te va a venir, que no te va a ser quitado por nada ni por nadie, aunque ahora no lo veas ni de cerca? Esa esperanza trae gozo. Esa esperanza trae gozo. Y ese es el gozo que el apóstol Pablo tiene. Ahora, ¿cuáles son las convicciones? ¿Qué está esperando Pablo que le están causando tanto gozo en una situación como la que hemos descrito? Pues Pablo nos lo dice. Filipenses 1:21. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es su esperanza. Su esperanza es que, sí, parece que está cerca la muerte. Eso es para deprimirse, pero me siento especialmente optimista. Hay un entusiasmo en mi interior increíble que me lleva a gozarme. Pero, ¿que te vas a morir? A lo mejor. Ya, pero es que tengo la seguridad de que el morir es ganancia. Que la muerte no es el fin, sino que es el principio de algo más glorioso de lo que he vivido hasta ahora. Y se lo cree. Se lo cree con convicción, está dispuesto a morir por eso. El morir es ganancia. La muerte es una experiencia apoteósica, maravillosa, extraordinaria para mí. O sea, Pablo, perdona, hago un paréntesis, Pablo no es de los que dicen, como es tan buena la muerte, voy a buscarla de manera inconsciente. No, Pablo no. Pablo no es así, ¿vale? Que hay personas que tienen una esperanza también futura, en un paraíso maravilloso, y entonces quieren adelantar ese momento, y eso no es lo que hay en el corazón de Pablo, ¿vale? Pablo lo que está diciendo es, si me toca morir, estoy confiado porque la muerte es algo maravilloso. Si tengo que morir, voy a salir ganando, dice. ¿Y por qué va a salir ganando? Fíjate, lo dice en el versículo 23. Dice, tengo el deseo de partir porque es estar con Cristo. Lo cual es muchísimo mejor que lo que tengo aquí ahora, que todas las compañías que pueda tener aquí humana. O sea, ¿por qué te gozas con la muerte? Porque voy a estar con Cristo cuando muera. Y estar con Cristo no como estoy ahora, que a través del Espíritu Santo puedo experimentar su presencia, puedo oír su voz, puedo escuchar la voz de Jesús a través del Espíritu Santo. No. Cuando yo muera, voy a estar cara a cara con Él. Y voy a disfrutar de su presencia de una manera plena, total. No como ahora, que veo como sombra, veo como disfruto de algo, tengo un anticipo de esa maravillosa experiencia de la presencia de Cristo, pero después de la muerte la experiencia es total, completa. Y eso es algo que a Pablo le llena de gozo, esa esperanza, esa convicción de que morir es mejor, porque se va a encontrar con Cristo. Y de hecho hemos leído que dice Pablo, sé que puedo morir, pero es que se me pasa por la mente
la posibilidad de que Dios no quiera todavía llevarme. Que Dios entienda que todavía es mejor que permanezca vivo por vosotros, los creyentes. Hijo, qué faena, qué faena. Estar vivo o morir, lo tengo claro. Para mí estar muerto es mejor. Pero claro, si resulta que es más beneficioso por vosotros, pues venga, vale. Venga, acepto quedarme vivo. No le veo tan gozoso como al pensar en la muerte. ¿No es locura? ¿No es una locura? Es algo sobrenatural. Pero también déjame decirte algo. ¿Por qué se puede gozar, Pablo? Se puede gozar porque pone primero a Jesús en su corazón, pero también porque pone en segundo lugar a los demás en su corazón antes que a él. Mira, muchas de las causas, la mayor causa de infelicidad, ¿sabes cuál es? Que estamos pensando demasiado en nosotros. ¿Te quieres gozar en la esperanza? Pues piensa más en Jesús y en los demás que en ti. Y te aseguro que vas a poder decir, como Pablo, me gozo y aún me gozaré. Y mucha tristeza que albergas en tu corazón no la vas a experimentar. Porque mucha de esa tristeza, ya os digo, tiene que ver con que estamos muy ensimismados. Ahora, Pablo sigue con su esperanza. ¿En qué cosas se recrea al pensar en lo que Dios va a hacer en el futuro? Mira, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Dice, por lo demás, y aquí se está despidiendo, aquí sí que ya sabe que va a morir. Aquí ya sí que tiene la seguridad de que de este segundo juicio en Roma ya no va a salir. Y dice, me da igual, me gozo y me gozaré aún. ¿Por qué? Porque me está guardada la corona de justicia, la cual me la dará ¿quién? El Señor, juez justo en aquel día. Así que Pablo ahora dice, me gozo de la muerte, me gozo porque estaré con Cristo, pero cuando esté con Cristo, ¿sabes lo que va a pasar? Que me va a poner una corona, la corona de justicia. ¿Sabes lo que significa la corona de justicia? Vida eterna. Vida eterna. Una vida eterna, sin dolor, sin enfermedad, sin pecado, sin personas tóxicas a tu alrededor, sin tráfico en las mañanas, sin contaminación, sin enfermedad, sin pobreza. Esa es la corona de justicia. Y claro, ¿cómo se va a entristecer si va a ir a ese lugar? Sin Satanás, sin ángeles caídos. Esa es la corona de justicia, una experiencia que habla de eternidad, de salvación y una experiencia que evita, rehúye la condenación y el juicio final. Así que Pablo dice, me gozo y me gozaré aún. No me extraña, pero también seguro que estaba pensando en algo que nos mostró Jesús en una parábola, en la parábola de los talentos, en Mateo 25, 21, que también nos da así como un chispazo de lo que nos va a suceder en el futuro, de la esperanza que podemos tener y en la cual nos podemos gozar. Dice que el Señor nos dirá, cuando lleguemos a su presencia, en el estado en el que Pablo está, ¿qué nos dirá? Dice, buen siervo fiel. ¿Sobre poco has sido fiel? ¿Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra, gózate, gózate. Otra esperanza que puede traer gozo a nuestra vida. La esperanza de la recompensa que se nos dará cuando estemos cara a cara con el Señor. La Biblia habla de que a los siervos fieles no solo le espera el gozo de tener a Jesús para siempre con Él, la vida eterna, también nos habla de una recompensa. No sé exactamente en qué consistirá esa recompensa, pero debe ser algo maravilloso, algo que traiga el gozo eterno, permanente en tu vida. Así que Pablo está anticipando ese futuro prometedor, esas promesas maravillosas. Pablo está metido en un túnel oscuro, pero ve allí la luz y dice, me gozo. Y trabaja diligentemente para mantenerse con esa perspectiva. Trabaja diligentemente para alegrarse por lo que Dios va a hacer con sus hijos, con los creyentes. ¿Podemos nosotros ser diligentes en llevar nuestra mente hacia el futuro y recrearnos en lo que nos vendrá con seguridad? Es seguro para nosotros. Ahora, ¿cómo reacciona Pablo ante una circunstancia como la que hemos descrito? Se goza en la esperanza, pero también vemos que se muestra sufrido en la tribulación. La segunda cosa que hemos mencionado en Romanos 12:12. Sufrido en la tribulación. ¿Qué significa eso de ser sufrido en la tribulación? Ser sufrido significa, lo traducen en otras versiones como paciente
en la adversidad, paciente en las etapas de dolor, de sufrimiento, tolerantes ante la adversidad, Y eso a mí me habla de que Pablo, aunque estaba sufriendo muchísimo, aunque había sufrido demasiado en los últimos 4 años de su vida, Pablo no estaba sorprendido porque le tocara sufrir. Pablo era tolerante con la adversidad y con el dolor y con el sufrimiento. Él sabía y aceptaba que el sufrimiento era una parte inevitable de la existencia humana. Sabía y lo aceptaba y decía, no me sorprende que tenga que sufrir. No, pero es que eres hijo de Dios, ya. Pero es que el sufrimiento es una experiencia inevitable para el ser humano. Pero es que eres el gran apóstol Pablo, ya, pues mucho más. Porque los que estamos ahí en el ministerio, en el lugar de autoridad, tenemos que sufrir el doble que los que están ahí en otra posición. No me extraña, yo lo acepto, lo abrazo, sé que no es un problema, que voy a tener que pasar tribulación, ya Jesús me lo avisó, que en el mundo tendremos aflicción, que no hay problema y además no tengo problema, no solo porque Dios me ha dicho que me prepare para esto, sino porque sé que la tribulación, la adversidad, el dolor, el sufrimiento, la injusticia está diseñada para transformar mi vida y para transformar mis circunstancias. Entonces me gozo y me gozaré aún. No voy a querer quitarme las experiencias negativas de mi vida. No quiero evadirlas, no quiero rehuirlas. Sí, me duelen, me causan dolor, me hacen llorar, claro que sí, no soy un superhombre, pero me enfoco en lo que Dios puede hacer por medio del dolor y del sufrimiento, más que en quitármelo y quitármelo y quitármelo. Y esta perspectiva es bien tremenda y requiere diligencia. Porque no sé tú, pero yo, ante una experiencia de dolor, la primera idea que se me viene a la mente es ¡retirada! ¡Salir corriendo! Sin embargo, dice Pablo en Romanos que tenemos que ser perseverantes en la tribulación. Tenemos que ser resistentes en la tribulación. Hay algunas tribulaciones, hay algunas adversidades que no vienen de Dios, que son la consecuencia de nuestras malas decisiones, de nuestros pecados. Y esas sí que tenemos que tratar con ellas y quitarlas. Pero hay otras que no. Hay otras que vienen directamente del trono de la gracia de Dios. Dolores fuertes, pérdidas, enfermedades, escasez, decepciones, rechazo de tus hijos. Algunas veces este tipo de tribulaciones vienen de parte de Dios. Tengo un amigo que le quiero un montón y oramos habitualmente juntos y él ora de una manera que a mí me chirría. Dice, ora cosas que me gustan mucho, pero hay otras que me chirrían, ¿no? Y dice, no acepto la enfermedad, no acepto la escasez y la pobreza. No acepto la adversidad. No la aceptamos. Somos hijos tuyos y no la aceptamos, decía, ¿no? Y yo digo, ¡ay! No puedo decir amén. No puedo decir amén. En otras cosas sí, en muchas cosas. Pero en esa, no. Tiene la idea de que una enfermedad es algo del diablo siempre. Tiene la idea de que una situación de estrechez económica es algo que viene del maligno y que hay que luchar porque Dios nos ha hecho bendecidos, prosperados y vencedores en todo. Y yo no puedo porque leo este pasaje y entiendo que Dios nos ha llamado a ser, pues, a soportar la tribulación, a ser sufridos, a apretar los dientes y a tirar con las fuerzas que nos queden en muchos momentos. Porque Dios está haciendo algo bueno de lo malo que te está sucediendo. ¿Lo has podido comprobar tú? El apóstol Pablo también. Y nos lo dice. Fijaros, versículo 12 del Filipenses 1. Quiero que sepáis, hermanos, que lo sepáis, que las cosas que me han sucedido, que son dolorosas, muy fuertes. Yo me he quedado corto en el resumen, ya os digo. Pero quiero que sepáis que todas estas cosas han redundado para el progreso del Evangelio. Han redundado más bien para el progreso. O sea, lejos de perjudicarme todas estas cosas, lo que han hecho es mejorarme como persona
mejorar mi ministerio, llegar más profundo, más lejos de lo que jamás habría llegado. ¿Qué me estás contando? Sí. Mira, hasta la guardia pretoriana, ¿vale?, se ha dado cuenta de que soy un siervo de Dios. Hasta la guardia pretoriana, los soldados de Roma que me custodian en mi domicilio, se han dado cuenta de que Jesucristo es un gran Salvador, que Jesucristo está vivo. ¡Wow! O sea, Pablo, ponte en escena, fíjate lo chistoso del tema, está arrestado, privado de libertad. Pero Pablo no deja de hacer las cosas que sabe que tiene que hacer, es diligente. Y yo me imagino a Pablo orando mientras los guardias estaban ahí, echándole un vistazo. Y no orando. Yo me imagino a Pablo gritando: Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu salvación, gracias. Y intercediendo, salva a esos que están ahí custodiándome. Yo me imagino a Pablo, que dice Hechos 28, que recibía personas, a judíos y a gentiles en la casa y les predicaba el evangelio. Yo me imagino a los soldados escuchando así, poniendo la oreja, porque le había llamado la atención el estilo de vida de Pablo. Dice, este no es un malhechor, este no es una persona que tenga que estar aquí encerrado. Es muy amable con nosotros, es muy agradable, me interesa lo que dice. Y se ponían a escuchar, y Pablo ahí predicando de Jesucristo a los judíos, usando todo el Antiguo Testamento para demostrarles que Jesús es el Mesías. Yo me imagino a Pablo que escribió 4 epístolas mientras estaba en este arresto domiciliario, y sabemos que él no solía escribirlas de su puño y letra. Las escribían otros y él las dictaba. Yo me imagino a Pablo dictándoles la carta a los filipenses, la carta de primera de Timoteo, explicándoles dictándoselas en voz alta, y los soldados ahí. ¿Y sabes en qué redundó todo esto? En que el evangelio progresó en el corazón de los soldados del pretorio. Porque la fe viene ¿por qué? ¿Y el oír el qué? Tú imagínate, ¿cómo usó su adversidad Pablo para sacar provecho? Y la gente escuchaba el evangelio de Pablo, a lo mejor ni siquiera habló directamente con muchos de ellos, pero dice que, madre mía, sus prisiones se han hecho patentes. Cada soldado que viene a hacer guardia se convierte. Impresionante. Si yo no hubiera estado aquí, ellos nunca se hubieran salvado. Si yo no hubiera pasado por un arresto domiciliario, jamás me hubiera cruzado con esta gente. Pero calla, que no queda ahí la cosa. Que incluso dice que los familiares de Nerón también fueron afectados por el encarcelamiento de Pablo. Fíjate lo que dice en la parte final de Filipenses 4:22. Pablo se está despidiendo de los creyentes y dice: todos los santos os saludan. Y especialmente, ¿quiénes? Los de la casa del César. Dice la historia, yo no lo sé, que en esa época era el César Nerón, y Nerón mató a su madre, a su mujer y a sus hijos porque se habían entregado al cristianismo. ¿Por qué se entregaron estos al cristianismo? Déjame que piense que quizás Pablo tuvo algo que ver en esto. Así que claro, Pablo dice: me gozaré, porque sí, estoy pasándolo muy mal. No es fácil para mi cuerpo soportar todo lo que he tenido que soportar, para mi alma, para mi mente. Estoy luchando con demonios, estoy luchando con la incomprensión, estoy luchando por el hecho de que los colaboradores a los que yo me he entregado me están abandonando y encima van difundiendo calumnias sobre mí. No es fácil, pero claro, es que me pongo a mirar lo que Dios está haciendo, no solo lo que Dios hará, sino lo que Dios está haciendo. Y claro, ¿cómo me voy a poner a lamentarme? Si se están convirtiendo los soldados que me custodian, incluso la familia del César. Entonces, claro, me gozaré. Y no se queda ahí, ¿qué crees? Que ya ahí se quedó la bendición de Dios, sino que sigue diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 14 de Filipenses, dice: y la mayoría de los hermanos, de los creyentes que había en Roma, han cobrado un ánimo excepcional en el Señor a raíz de mis prisiones. ¿Y eso en qué se ha traducido, Pablo? Pues que ahora se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea que Pablo, en la prisión o en su arresto domiciliario, consigue más que un televangelista que venga y llene un estadio. ¿No te parece chocante? Con sus tribulaciones, con sus prisiones, ha conseguido
que hay un avivamiento en el corazón de los creyentes en Roma que antes se escondían, que no hablaban de la palabra porque tenían miedo, y ahora dicen, si Pablo está predicando y está teniendo buenos frutos, pues yo también voy a salir a la calle, voy a repartir folletos y voy a predicar a mi vecino y voy a decir, soy cristiano, Cristo ha salvado mi vida. Así que, ¿redundó para el bien, para el progreso del evangelio? ¿Sí o no? Por supuesto que sí, por un hombre diligente en ser sufrido en la tribulación. Y lo he visto tanto esto en mi vida y en la vida de muchos de vosotros. Mira, hermanos, hace 10 años más o menos, en el hospital de Torrejón de Ardoz, no había servicio de atención religiosa evangélica para los enfermos. Y hubo una familia de esta iglesia que tuvieron que hospitalizar al padre. El padre estaba muy malito y tuvo que estar hospitalizado varios días, varias semanas. Y fue tan tremendo el testimonio del padre, de su hijo, de su familia. Dejaron tan buen sabor de boca que las enfermeras, hasta el director del hospital, quedó tan impactado por la actitud que tenían ellos, que cuando el padre murió, porque murió, le dijeron, oye, queremos que transmitáis esto que tenéis a otras personas. Te cedemos una sala para que hagáis una capilla allí. Te damos una oficina, te damos todo. Y el hermano decía, ¿puedo decorar la sala como a mí me apetezca? Sí, lo que quiera, barra libre, carta libre. Puso una cruz, puso un púlpito, puso sillas, hacían cultos allí. Más de 10 años y todavía siguen los cristianos evangélicos ejerciendo este servicio en el hospital de Torrejón de Ardoz. ¿Y cuál fue la causa? La enfermedad y muerte del padre de este hermano. ¿Puede Dios sacar algo bueno de entre lo malo? ¿Puede Dios hacer progresar el evangelio a través de tu tribulación? Podría contar tantas historias. Otra familia que recibieron la noticia un día, sin esperarlo, sin imaginárselo. Su hijo había sido detenido y llevado a prisión. Fue condenado a prisión. ¿Y qué hicieron estos padres? Pues ir a visitar a su hijo cada semana, pero cuando iban allí a visitar al hijo, ¿saben lo que se encontraban? Otros chicos que estaban allí presos, que no tenían familia, que nadie les visitaba. ¿Y qué hacían ellos? Pues muchas veces iban a ver al hijo, pero terminaban hablando con otros chavales. Y el hijo decía, sí, papá, hablad con ellos que lo están pasando muy mal, Y empezaban a hablar con ellos, les compraban ropa interior para que pudieran ellos tener recambio, repuesto de su ropa interior. Y los chicos se conmovieron ante un amor incondicional, ante una gracia tan extravagante por parte de los padres de este chico. ¿Qué crees? ¿Que fue fácil para ellos ver a su hijo en prisión? No fue fácil, no fue algo con lo que tú te gozas inicialmente, pero ellos terminaron gozándose por ver que Dios siempre hace algo bueno en medio de lo terrible. Dios nos hace resurgir de las cenizas y por eso Pablo se goza, porque la tribulación es algo que nos puede ayudar enormemente. Y por último, hermanos, ¿cómo reacciona Pablo ante las circunstancias que está viviendo? ¿Cómo reacciona una persona diligente en el día a día? Pues no solo se goza en la esperanza, no solo se goza en lo que Dios ha de traer a nuestras vidas como creyentes, no solo se goza porque las tribulaciones mueven los hilos divinos y hace que salgan cosas buenas, sino también Pablo se vuelve una persona constante en la oración. Pablo no deja de orar en ningún momento. No deja de orar en ningún momento a pesar de lo que le está sucediendo. Y no solo no deja de orar, sino que fijaros lo que dice Filipenses 1:19. Pide oración a los demás. Dame una diapositiva más. Dice, yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. O sea, Pablo sabe que lo está pasando muy mal, realmente mal, pero se quiere gozar en lo que Dios va a hacer, se quiere gozar en lo que Dios está haciendo y para eso sabe lo que necesita, ser constante en la oración. Y para eso se requiere diligencia también. No dejar de orar en un momento de crisis. Mira, yo no sé a ti, pero a mí hay muchas crisis que me han llevado a orar más, con mayor intensidad. Pero en otras ocasiones, la crisis me ha desanimado tanto que he dicho, Señor, necesito un tiempo. No puedo hablar ni contigo ahora mismo.
Y he sentido la tentación de desconectarme de la comunión con Dios en medio de la adversidad. Porque requería demasiado esfuerzo, demasiada disciplina para mí. Y no tenía fuerzas ni para levantar un dedo. Pero Pablo no, Pablo dice, no voy a dejar de orar. Y es más, voy a pedir oración a mis hermanos porque yo sé que la oración me conecta con el poder de Dios. La oración hace que se suministre en mi interior el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo. La oración me llena del Espíritu y cuando me lleno del Espíritu, conecto con el Espíritu Santo, los recursos de esa persona divina, el Espíritu Santo, empiezan a manifestarse en mi interior. Y recibo su consuelo bendito, Él es un gran consolador, el Espíritu Santo. Recibo el estímulo, la sabiduría para saber el qué debo hacer. Recibo la fuerza, la fortaleza para superar todas esas adversidades. Pablo sabía que nunca debía dejar de orar, que aunque le costara, él tenía que ser perseverante en la oración, constante. Y de hecho en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 y 18 dice, orad sin cesar, porque esta es la voluntad del Señor para nosotros. Orad sin cesar. Y Jesús también nos lo repitió. ¿Os acordáis de la parábola de la viuda y el juez injusto? Antes de contar la parábola dice, prestad atención porque esta es una parábola que nos habla sobre la necesidad de orar siempre, siempre y no desmayar. Y para eso se requiere diligencia, para orar incesantemente. Esa oración incesante no es una oración de estas que te levantas por la mañana y dices, Padre, encomiendo en tu vida y Señor, guíame, en el nombre de Jesús, amén. Esa no es la oración de la que se refiere aquí el apóstol Pablo. No es una oración de, Padre, oro por mi padre, por mi madre, por mi hermano, por mi perro y por mi gato. Esa no es la oración de la que está hablando aquí el apóstol Pablo. No es la oración que haces en un grupo de hogar cuando dicen, oye, ¿puedes despedir la reunión? Y te pones a orar. Esa no es la oración incesante de la que está hablando el apóstol Pablo. No tiene que ver una oración casual o una oración concreta porque lo requiere la necesidad. Es una oración de todo el tiempo. Es un estado de comunión con Dios. Para que veas la diferencia entre una oración sencilla y una oración constante, estaba pensando yo hace unos años cuando yo trabajaba en una asesoría, cuando mi jefa, que era una apasionada de las plantas y tenía en el despacho un montón de jardineras preciosas todas, de distintos flores, de distintos colores, siempre los tenía esplendorosas, bellas las plantas. Y cuando se iba de vacaciones me decía, Pedro, ¿me puedes regar las plantas? Y yo decía, claro que sí. Jefa, ¿qué hay que hacer? Echarle agua 3 veces a la semana. Y yo llegaba allí y hacía un día, otro día, 2 días y al tercero. Y me desentendía. Yo era un jardinero ocasional. ¿Y qué pasaba? 2 años me pasó consecutivamente. Cuando vino mi jefa, las plantas estaban chuchurrías. Y veían a mi jefe y hacían... Y dije, ¿qué está pasando? ¿Tan malos sois? Si solo se trata de echar agua. Y dije, voy a observarla a ella, qué hace con las... Y ella, a diferencia de mí, no era una jardinera ocasional, era una jardinera constante. Me di cuenta de algo que me abochornó. Pasaba por ahí y decía, hola, bonitas, ¿qué tal estáis? ¡Ay, qué bonitas que son! Venga, suelta la flor, cariño. Y de pronto hacía así, quitaba una hojita que estaba ahí marchita, echaba agua, pero no echaba como yo así, que a veces a mí se me caía toda la arena, se me salpicaba. Ella no, con mucho tacto, con mucho cariño, y hablando a una planta. Pero me di cuenta de que su forma de interactuar con las plantas era muy diferente a la mía y por eso ella tenía mejores resultados. No es lo mismo orar casualmente que orar incesantemente, hermanos. No es lo mismo venir a Dios y soltarle una parrafada o soltarle algo y seguir con tu vida que vivir tu vida con Dios a tu lado. Y esa es la oración perseverante. Hay momentos en los que la oración que requiere tu causa requiere constancia, requiere que lo hagas todos los días, a todas horas. Y luego también hay un tipo de oración que es la que tú practicas en el día a día. No necesitas estar 2 horas o 3 horas, pero tienes un pequeño periodo de tiempo en el que tú compartes con Dios, le escuchas,
expresas tus cosas e intentas escuchar lo que Él te quiere decir. Y esa oración es la oración constante en la que requerimos diligencia. Yo tengo a mi madre que tiene algunas virtudes, una de ellas es esta. Es una mujer constante en la oración. A veces me saca de mis casillas. Pero he visto a través de los años cómo Dios la respalda. Para mí, mi madre simboliza a la viuda de esa parábola del juez injusto. Una mujer que el juez le da la respuesta porque es una pesada. Pues mi madre, a mí me parece que a veces es así. Voy caminando con ella y dice, espera, párame, que me voy a sentar aquí. Me siento aquí al lado de un roble. Se pone ahora. 5 minutos. Y se levanta y sigue. De pronto estamos comiendo, termina y se sienta allí. Voy a estar orando. 5 minutos, pero no deja pasar mucho tiempo sin que exprese su sentir hacia Dios. Cuando la operaron hace unos años, estaba yo en el hospital con ella y de pronto estaba hablando con ella y se desconectaba. ¿No? Ahora no quiero hablar contigo. Y yo, todo el tiempo, así. Y sin embargo, alguna vez le pregunto, ¿por qué estás orando? ¿Cuáles son las peticiones? Me dice las cosas por las que está orando y termina escuchando, siempre recibiendo las respuestas de parte de Dios a su causa. Se ha metido en batallas muy adversas, muy contrarias, batallas en las que digo, mamá, no te metas en esos jaleos, vas a sufrir mucho. No, pero Dios me ha dicho y yo voy ahí, Y es constante en la oración y termina gozándose viendo la respuesta de Dios. Y para eso se requiere diligencia, hermanos, para eso se requiere diligencia. Así que, hermanos, esta es la clase de vida que Dios quiere para nosotros. ¿Estamos dispuestos a vivirla? ¿Estamos dispuestos a ser transformados viviendo de esta manera? Termino con esta historia que leí en esta semana. El gran Alejandro Magno, el gran conquistador de la mayoría del mundo conocido, en 10 años conquistó unas extensiones de territorio increíbles. Cuentan que una noche estaban batallando contra uno de los pueblos que iban a conquistar y estaban en una pausa, era de noche, y él estaba intentando conciliar el sueño, pero no podía dormir por la inquietud de la batalla que le esperaba el día siguiente. Y se levantó y empezó a caminar por el campamento y se encontró un soldado que estaba de guardia y estaba dormido. Y le miró a Alejandro Magno así durante un tiempo, empezó a mover así el pie y el soldado de pronto hizo ¡ah! Cuando vio al gran Alejandro se asustó. Alejandro le dijo, muchacho, ¿cómo te llamas? El muchacho dijo, me llamo Alejandro. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Alejandro. Cada vez subía más el nivel de la intensidad de su voz. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Mira, chaval, si te llamas así, o te cambias de nombre o cambias de conducta. Pero no te puedes llamar Alejandro y estar descuidando a tu pueblo. Y me tocaba esta frase porque, ¿cómo te llamas tú? ¿Cristiano? ¿Hijo de Dios? ¿Qué clase de vida estás viviendo? Porque llevar un nombre de alguien tan ilustre como es el de Cristo requiere una gran responsabilidad por nuestra parte. Y si no estamos viviendo la clase de vida que Pablo nos dice en Romanos 12, cámbiate de nombre o cambia tu forma de vida. Pero no te llames cristiano viviendo una vida espiritual, escasa, pobre, viviendo dormido espiritualmente. Dios quiera que podamos vivir esa clase diligente. ¿Amén? ¿Sí? Quiero lanzaros un desafío para esta semana, ¿vale? ¿Cuál es el desafío? Mirad el reto para la semana para ser diligentes en estas áreas. Quiero mostraros una foto que nos envió nuestro pastor Marcos a los trabajadores de la iglesia durante la semana. Es una foto de una flor, se llama la violeta de los Alpes, le llaman algunos, y nos la enseñó y nos dijo lo siguiente, nos dijo, mirad esta flor que ha salido en el patio de mi casa. No está en un jardín, no es un jardín. Es una zona de piedras. Y sin embargo, fijaros la belleza, la flor tan hermosa que ha salido de ella, ¿no?
Yo estuve investigando acerca de esta flor, la violeta de los Alpes, y dicen que es una de las pocas flores que surge con esta belleza en el invierno. O sea, es de las pocas plantas que tiene floración invernal. Y es capaz de crecer en una atmósfera adversa, en un entorno que no es el adecuado, y florece de esta manera tan maravillosa. Y el pastor nos decía que Dios os permita dar fruto en el lugar donde Dios os ha plantado. Que podáis dar fruto en el lugar donde Dios os ha plantado, aunque estéis pasándolo mal, aunque no os sintáis cuidados, aunque os sintáis viviendo la gran adversidad del momento. Y yo le pedí permiso, digo, ¿puedo presentar esta foto? Porque es que esto me viene genial para el desafío que quiero lanzar. Porque ¿cuántos quieren florecer para Dios en el lugar donde están ahora? Eso requiere diligencia. Así que 3 cosas para esta semana, hermano. Número 1, ponte a orar incesantemente. Todos los días. No solo cuando te levantas en tu devocional. Oye, cuando estés esperando en la fila de la compra, cuando estés en el coche, en el atasco, ponte a orar, a tener comunión con Dios. Hazlo. Y es más, para que se suministre el Espíritu Santo en tu interior en estos momentos y puedas dar fruto, pide oración a otras personas. Tenemos un grupo de intercesión que funciona de rechupete. De verdad lo digo. Yo he puesto muchas peticiones ahí en este grupo y muchas veces ni me acuerdo ya de peticiones concretas con personas y siempre la hermana Ingrid o Pedro me dicen, oye, ¿cómo van esta situación? Y digo, pues me voy a informar. Y es curioso. Pero ¿sabes qué? Veo que todas esas situaciones adversas de estas personas han redundado para el progreso del Evangelio. Por la oración de los hermanos y la suministración del Espíritu Santo. Así que ora y pide oración. Y también ora y pide oración, ¿para qué? Para poder agradecer lo que Dios ya está haciendo en ti y a tu alrededor en la situación en la que te encuentras. Y también ora y pide oración para agradecer lo que Dios va a hacer en el futuro, para poder tocar con tu alma ese futuro prometedor que Cristo te ha dado al morir en su cruz. Así que, hermano, lo dejamos aquí y quiero pedir a los músicos que nos puedan apoyar aquí porque vamos a celebrar la Cena del Señor y todos aquellos que también quieran dar sus ofrendas y diezmos lo pueden hacer en las mesas, pero vamos a recordar, y os pido que os pongáis en pie, vamos a recordar lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz, que fue algo maravilloso, algo que nos llena de gozo y de esperanza. Cristo murió para librarnos de la ira venidera, para librarnos de nuestros pecados, para ponernos a formar parte de su familia. Algo maravilloso. Quiero que cierres tus ojos por un momento. Y si estás viviendo una situación de adversidad en la que no puedes decir como el apóstol Pablo, me gozo y aún me gozaré, pídele a Dios diligencia. Pídele a Dios disciplina para orar constantemente, para poder ver lo que Dios está haciendo en medio de tu dolor y gozarte. Pídele a Dios que te permita alegrarte con las cosas que Él ha prometido hacer en el futuro por ti. Pídele a Dios que te llene. Y si nunca antes has entregado tu vida a Jesús, si nunca antes has tenido ese encuentro con Jesús, con ese Dios vivo que vino a morir por ti, y hoy quieres dar ese paso, te quiero animar a que lo hagas. Quiero orar por ti. No sé si aquí hay alguien que nunca antes ha entregado su vida a Jesús y siente la necesidad de hacerlo porque sabe que si no le entrega su vida no va a poder sobrevivir en lo próximo que está por delante. Si es tu caso, ¿puedo ver tu mano? Quiero orar por ti. ¿Puedes levantar tu mano ahí brevemente? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere? Dios te bendiga. Y por aquí arriba también, si queréis entregar vuestra vida a Jesús, no lo dilatéis, no lo posterguéis. Al finalizar la reunión, aquí a mi lado izquierda, a vuestra mano derecha, van a estar unos hermanos para orar por vosotros, para entregaros un regalo que vais a necesitar para seguir afianzándoos con gozo en lo que está por delante. Señor, gracias.